Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. Feliz domingo para todos. Estamos en el 24º domingo del tiempo ordinario. Recuerda que ordinario viene de ordo, que significa orden. Tiempo ordinario es para contemplar la vida ordenada del Señor. Y cada año un evangelista nos muestra esa vida ordenada. Este año ha sido el Evangelio de Marcos. Ya estamos en el capítulo 8, versículo 27 al 35. Una primera pregunta para la reflexión de este domingo. ¿Quién es Jesucristo? La gente dice que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Pues bien, la gente tenía en buena estima a Jesús como un profeta, pero Cristo es más que un profeta. Cristo le hace ahora la pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro toma la palabra. Pedro allí va a decir: tú eres el Mesías. Y esto es importante, queridos hermanos, porque en ese momento el pueblo de Dios esperaba a un Cristo, al Mesías. Esperaba como signo del cumplimiento de la promesa de Dios. Quiere decir, Cristo es el cumplimiento de la promesa. Pedro le está diciendo a Jesús: tú no eres un profeta, tú eres alguien más. Tú no eres simplemente cualquiera que está predicando y haciendo milagros. No, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías, tú eres quien estábamos esperando. Y de esta manera, queridos hermanos, el Señor se muestra como aquel que cumple nuestras esperanzas, aquel que cumple las promesas de Dios. Pero hay algo interesante. Jesús le dice a los discípulos: no se lo digan a nadie. Les prohibió terminantemente decírselo a nadie. ¿Y por qué hace esto Jesús? Porque Cristo quiere aclararles que Él no es ese Mesías político, rey que viene a exterminar a los enemigos. Cristo quiere explicarles qué clase de Mesías es Él. Por eso la liturgia nos ayuda en la primera lectura con el libro de Isaías en el capítulo 50, que es una profecía sobre un siervo. Lo llaman el siervo de Yahvé, un personaje que manifiesta una entrega, un dolor por el pecado del pueblo. Pues Cristo es aquel que está asumiendo esa profecía. En Él se cumple esa profecía. Cristo es aquel que asume nuestros dolores. Podemos decirlo con esta frase: es aquel que se pone en nuestros zapatos. La carta a Filipenses del apóstol San Pablo va a decir: el que se anonadó, el que se bajó, el que no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se hizo hombre igual a nosotros, claro está, menos en el pecado. Entonces ese Cristo se bajó, se puso en nuestros zapatos. Él sabe lo que es sufrir, Él sabe lo que es llorar. Recuerda que lloró por aquel amigo, Lázaro, capítulo 11 según San Juan. Cristo llora un amigo que muere. Sí, Cristo sabe lo que son los dolores, las lágrimas, los fracasos. Cristo quiere explicarle entonces a sus discípulos que Él es más simplemente que ese entendimiento del Mesías como alguien vengativo que viene a destrozar a los enemigos. Cristo es aquel que viene a asumir nuestras esperanzas, nuestros dolores y nuestras tristezas. Pero hay una segunda pregunta, queridos hermanos: ¿y cómo se manifiesta esa fe en ese Cristo Mesías, ese Cristo siervo sufriente? Pues cuando nosotros seguimos y con Él cargamos la cruz de cada día. Quiere decir, asumimos también las debilidades y las fragilidades y los dolores de todo aquel que camina a nuestro lado. Por eso la segunda lectura tomada de Santiago capítulo 2 versículo 14 al 18, la liturgia quiere recordarte que la fe en ese Mesías, en ese Cristo, se manifiesta con obras. Lo va a decir Santiago de una manera tajante: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré mi fe. Entonces, queridos hermanos, 2 momentos en esta reflexión. Nuestra fe está centrada en un Cristo que asume mi vida, mis dolores,
que asume mis penas, mi realidad, que se puso en mis zapatos. Y que yo, al creerle a Él, en asumir ese camino de discipulado con Él, entonces tengo que dar testimonio por medio de las obras. Terminemos esta reflexión con el salmo de hoy, el Salmo 114. Hay algo bonito en este salmo. Dice el salmo: el Señor inclina su oído hacia mí, como cuando esa persona nos está prestando atención y coloca la mano en el oído y se acerca a nosotros como para querer oírnos mejor. Pues eso es lo que dice el salmo, que el Señor escuche nuestros dolores, nuestras debilidades y nuestras fragilidades. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Mesías, tu Cristo, Señor, Él asuma nuestros dolores, nos ayude en nuestros caminos de la vida y cargue con nosotros la cruz de cada día. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,